Buen día, bienvenidos a su clase 1. Bueno, bienvenidos nuevamente también a la maestría en Desarrollo Energético Sostenible en esta materia sobre esta gama sobre los flujos energéticos. Esta unidad 4, pues hablaremos de los usos de la energía. Reconoceremos nuestra parte histórica para poder hacer estos nuevos cambios, estas nuevas tipo de ciencias que están aplicadas precisamente dentro de ciertos balances para hacer una reconversión. Es decir, que hay que reconocer precisamente toda esta parte histórica, cuáles son las fases contenidas en ella a través de esta parte de la evolución precisamente para satisfacer pues nuestras necesidades. También tenemos que reconocer que hemos pasado de tratar una energía estática a ahora una energía dinámica, que aunque sabíamos que era precisamente en estas partes de flujo dinámica, bueno, no se veían como tal. Pensábamos que era un recurso totalmente inagotable. Es por ello que hay que también virar o hacer el equilibrio entre las partes renovables. Bueno, también en esta unidad estaremos analizando la jerarquización del uso moderno de la energía, cómo es que se está llevando a cabo. Por supuesto, hacia dónde nos vamos a dirigir. Pues estamos hablando de estas partes históricas, pero también en el subtema 4.3, bueno, pasaremos precisamente hacia dónde queremos ir en esta parte de la perspectiva de la generación de energía. Y en el subtema 4.4, bueno, ¿qué pasa con estas partes sectoriales de la energía? Hacia donde se dirige, porque también como hay requerimiento de necesidades, hay muchos tipos de necesidades y por ello hay diversidad en el ámbito hacia la cantidad de la energía y hacia la calidad precisamente de la energía, dependiendo de cómo se quiera irrigar en el balance este tipo de calidades de la energía. Bueno, el objetivo de nuestra unidad 4, pues precisamente es, como dicen los científicos, desmembrar para poder llegar a una consecuencia de razonamiento exactamente hacia dónde nos vaya a llevar estos avances, por supuesto, reconociendo nuestra historia para poder ir modificando estos porcentajes en donde nos hemos equivocado. Y bueno, ser más asertivos al momento en estas energías dentro de sus niveles de desafío que van hacia nuevas proyecciones. Bueno, ya sabemos que en cuanto a la ODS, bueno, ya hay proyecciones 2030, 2050 y estamos viviendo precisamente pues esta gama de la ISO 50000 que está precisamente sosteniendo toda esta parte dentro de los balances, implementaciones, cuantificaciones sobre el comportamiento de la energía. Bueno, empezaremos con unas breves, esta parte breve de la introducción, pero que es necesario reconocer. Porque hablamos de flujos, hablamos de energía, pero hay que recordar este flujo constante dinámico. Entonces, esta energía en su término, pues tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad de obrar, de surgir, de transformar, de poner en movimiento, como es lo que decimos en dinámica. En física, bueno, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, bueno, esta energía se refiere a un recurso natural. Inclusive entre nuestra misma sociedad hablamos de términos de energías positivas y negativas. Entonces, todas estas formas que ocurren dentro del plasma de la naturaleza, pues hay una manifestación también de la energía. Entonces, bueno, pensamos que energía solo tiene un concepto como proceso inherente de la producción de este tipo de energéticos o de electricidad. Pero bueno, ya estamos viendo que tiene diversificación también
para ciertos usos. Y aquí vemos precisamente una imagen como de una cosmovisión, como el hombre está hacia esa necesidad, pero también tiene esa interacción. Entonces forma parte también en la toma de decisiones de este balance de la significación, pero también del concepto del uso de la energía. Bueno, comentamos muchas clases de energía dentro de la ciencia, no solo son estas tres. Pero bueno, la energía puede manifestarse de diferentes maneras. En forma de movimiento, que es esta parte cinética, de posición, esta parte potencial, de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas. Aquí estamos viendo esta parte de la energía química donde ocurren precisamente estos balances importantes en la generación de la materia. La energía cinética, bien como estamos viendo aquí los movimientos que pusimos, ¿verdad? Vemos cómo se desplaza. Entonces, para todo necesitamos ese tipo de movimiento para que llegue este tipo de energía. Es por ello que en las anteriores unidades hablamos sobre el transporte, ¿no? También necesitamos energía del transporte porque la materia como tal, bueno, no se traslada sola ni aparece. Tiene que haber un conducto vía para precisamente llevar esa parte de la energía. En este caso, la energía cinética en su definición es una energía que posee el cuerpo a causa de un movimiento. Pero se trata de la capacidad o el trabajo que va a permitir los objetos, a pesar de estar en reposo, a pesar de estar quietos, a mover una determinada velocidad. Los objetos que están en reposo pues tienen ese coeficiente de energía cinética equivalentes a 0. Al moverse en movimiento y acelerar este objeto, pues va aumentando su energía cinética para que deje mover y vuelva a su estado inicial. Deberá percibir la misma cantidad de energía que lo ha puesto en movimiento. Entonces, estamos hablando de capacidades, que puede ser negativa o contraria. En la parte de la mecánica clásica, la energía cinética de un objeto es la energía que posee debido al hecho precisamente de estar en ese movimiento. La energía cinética también se define como esa cantidad de trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una determinada masa hasta una cierta velocidad. Así que esta energía será constante mientras la velocidad del cuerpo, bueno, se mantenga. Estamos hablando entonces, ha entrado en las mesas de investigadores, bueno, estamos viendo aquí un auto. ¿Qué preferimos? ¿Un auto de manera convencional o un auto en estas nuevas transformaciones de posiciones de la energía hacia donde estamos virando ahora? Pero recordemos que no es solo el movimiento lo que tenemos que evaluar, por ejemplo, si utilizáramos un análisis de ASUV, sino también las componentes que tiene un auto. Las llantas pues se hacen de caucho, entonces poco a poco se está haciendo esta transformación, ¿no? Todo la parte del sistema de un auto, bueno, habría que preguntarse de dónde proviene, no solamente es recargar un auto. Todo esto es lo que se debe poner en análisis de balance. En cuanto a la energía potencial, bueno, es uno de los dos tipos principales de energía y es la energía que almacena este objeto y que depende de una posición con respecto a otros objetos o de que exista un campo de fuerzas dentro de él. Además, bueno, de otros factores que parece algo complicado a veces de entender, pero en realidad, bueno, es sencillo en la aplicación y se verá con ejemplos que van a aclarar toda esta parte de la energía potencial. Por ejemplo, si un cuerpo se mueve de una posición inicial a una posición final, el trabajo queda determinado solamente por estas dos posiciones, inicial y final. Por lo tanto, pues no depende de la trayectoria del cuerpo. Cuando esto sucede, bueno, existe una función llamada energía potencial que puede en su momento ser evaluada a las dos posiciones para determinar el trabajo. Bueno, y estamos viendo uno
un objeto en caída libre y el otro objeto que es la montaña rusa también. No nos va a interesar este gráfico cinemático, sino el punto inicial o punto final. ¿Cuánta energía necesitaremos precisamente para llevar un cuerpo o para generar el trabajo precisamente teniendo una consecuencia? Estos tipos de análisis también tienen que estar en mesa de desarrollo para las nuevas innovaciones. Bueno, y como habíamos comentado en nuestras primeras láminas, según sea el proceso, bueno, la energía va a determinarse con un nombre diferente. Hemos estado estructurando a través de estas unidades cómo se llevan a cabo los procesos, un poco de su historia, qué importancia tiene la materia prima, cómo se ha hecho este lado del transporte, cuáles son sus ventajas, sus beneficios, qué pasa en esos momentos comparativos de la producción de la energía a través de un proceso y otro. Y bueno, de acuerdo al proceso que se trate, la energía va a considerar pues muchos aspectos: energía térmica, química, radiante, eléctrica, nuclear. Y bueno, desde el inicio de nuestra unidad, pues hemos estudiado todas esas partes del inicio del análisis. Bien, la materia, bueno, está formada por átomos, ¿no? Estamos hablando de su manera unicelular, que están compuestos por electrones, se mueven constantemente. Esto hay que recordarlo siempre, que la energía es un flujo de electrones y eso es lo que se quiere producir. El movimiento de estos electrones depende de la cantidad de energía que tiene, que es a lo que me he referido con la energía potencial. Los seres humanos pueden provocar estos electrones que se mueven de un lugar a otro con medios especiales y son toda la clase de materiales que hemos visto, que son los llamados conductores. Estos transportan esta energía, no obstante, a ciertos materiales no pueden transportar energía en esta forma. Y bueno, esta parte es lo que llamamos aisladores. La energía eléctrica es la causada en el interior de los materiales conductores y provoca básicamente tres efectos: luminoso, térmico y magnético. La energía eléctrica es la que llega a nuestras casas, que podemos observar cuando se enciende un foco o esa bombilla. La energía eléctrica es el movimiento de electrones, que definimos esa energía eléctrica o electricidad como una forma entonces de energía que resulta la existencia de una diferencia de potencial entre esos dos puntos que ya explicamos. Entonces son marcos referenciales a través de los conceptos para definir y llegar a un consenso de estos tipos de análisis. Cuando estos dos puntos que se ponen en contacto mediante un conductor eléctrico se obtiene una corriente eléctrica. La electricidad, bueno, tiene muchas aplicaciones técnicas, no solamente encender un switch. Muchos de los fenómenos se relacionan con la electricidad, que pueden medirse, calcularse previamente con gran precisión, inclusive saber también del grado de calidad que se está obteniendo en la energía. Bueno, estamos viendo estas imágenes en movimiento. Y bueno, a ese grado unicelular pretendería muy sencillo. Hacerlo macro también es otro tipo de punto importante. Como también resguardar. Así que no es solo producir, sino resguardar toda esta gama energética, la cantidad, tipos de dispositivos que verdaderamente pueden arraigar grandes cantidades de almacenaje para posteriormente ser distribuido de acuerdo a diferentes necesidades. Bien, aquí estamos viendo una parte dinámica sobre estos sistemas que hemos estado comentando. Y en esta parte de la energía nuclear, bueno, es una energía resultante de las reacciones nucleares. Ya vimos también procesos provenientes, materia prima, como el uranio que estuvimos comentando. Y los cambios en los núcleos atómicos es muy importante, de las reacciones nucleares. La fisión nuclear y la desintegración nuclear, bueno, son ejemplos de estos tipos de energía.
En la física nuclear, la fisión es la división de un núcleo de núcleos más livianos, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones, otros tipos de fragmentos del núcleo, como partículas alfa, beta, además de gran cantidad de energía. Bueno, y estamos viendo también diferentes tipos, recordando precisamente para hacer todo este análisis de la perspectiva. Una de las definiciones de la energía nuclear más habituales es que la energía nuclear es la energía interna en el núcleo atómico. La parte central de un átomo, los átomos, bueno, son la partícula más pequeña que puede dividir un material, y ahora ya con esta avanzada macroscopía en la ciencia, pues se ha utilizado estas extracciones también de subpartículas. El núcleo del átomo, básicamente en esta parte de neutrones y protones, pues son subpartículas que se mantienen juntas debido a enlaces de energía. En el momento en que se modifican, pues se desprende una gran cantidad de energía, que es la que aprovechamos en forma de calor. La tecnología nuclear se ocupa del aprovechamiento de esta energía interna para la gran variedad de aplicaciones. Bueno, y la aplicación más conocida dentro de esa energía nuclear, pues es la generación de la energía eléctrica en las centrales nucleares de potencia, como lo comentamos la semana pasada. Las centrales nucleares son estas instalaciones donde se obtiene este calor provocado por esta reacción que comentábamos en el reactor nuclear, con la que posteriormente se lleva a la transformación termodinámica, a esta estabilidad de parámetros y a esta estabilidad mecánica también para obtener esta energía eléctrica. Y estamos viendo estas imágenes dinámicas en las partes de la producción del generador, los controles y estas partes termodinámicas dentro de la presurización, ¿no? Dentro de estos tanques revestidos. Posteriormente, bueno, pasan a este condensador para hacer este uso de la transformación al generador y bueno, a estas partes de las necesidades, y estamos viendo ahí unas pequeñas vías de redes eléctricas y cómo se enciende la ciudad. Entonces, hay que reconocer también que, bueno, tenemos esa necesidad de que esta parte eléctrica pues llegue a nuestros hogares a través de algún tipo de sistema dentro de la región que nos encontremos. Y bueno, esto es parte también de las ODS del máximo aprovechamiento. Bueno, y también esta parte de la energía térmica que conocimos a través de la proveniencia de la temperatura en la materia. Cuanto más caliente es una sustancia, pues las moléculas vibran más y por lo tanto es mayor el desprendimiento de la energía térmica. También esta llamada calorífica, energía calórica, pues es la manifestación de la energía en esta forma de calor. Todos los materiales que forman sus moléculas están en continuo movimiento, hacen una cinética para trasladarse o vibrar. Este movimiento de la partícula, bueno, va a implicar átomos que tengan determinada energía cinética, a la que nosotros llamamos calor, energía térmica, energía calorífica, y en cierto modo la energía calorífica es la energía interna pues de un cuerpo, es de un sistema termodinámico, la cual puede cambiar de dos maneras realizando su trabajo en el sistema y mediante el intercambio de calor con el medio ambiente. La energía del cuerpo recibe o pierde el proceso de intercambio de calor con el medio ambiente, que se denomina cantidad de calor o simplemente calor. Bueno, podemos imaginar desde un pequeño sistema como una taza de té caliente produciendo esta energía térmica en forma de energía cinética por el movimiento de sus partículas vibrantes. Podemos hablar de este sistema a manera macro, porque es lo mismo que se va a traducir como ciencia exacta, pero a grandes sistemas. Igual cuando vertimos leche fría dentro de un té caliente, por ejemplo, bueno, esta masa de energía se transfiere, ¿no?, hacia el otro producto. Por lo cual, bueno, la cantidad de energía térmica de un objeto se mide en joules. Entonces, esta parte
en donde se hace el movimiento de partículas que constituye la materia, es otra parte del consenso de estudio que debemos examinar cuando se requiere hacer una producción de energía, ¿no? Cómo vamos a utilizar o cómo vamos a mover precisamente el potencial de acuerdo a los requerimientos de esas necesidades. Y estamos hablando de subsistemas pequeños, pero son los mismos principios en los grandes subsistemas. Por supuesto que los cálculos y balances, bueno, se vuelven un poco más complejos para los especialistas, pero los hechos y principios siguen siendo en la generación, como estamos viendo estos muñequitos, bueno, pues el mismo. La energía química, bueno, es esta energía que se almacena en los enlaces de los compuestos. Se libera una reacción química, se produce este calor, que es la parte exotérmica. Las baterías, el petróleo, el gas natural y el carbón son ejemplos de energía química almacenada. Por ello es importante reconocer todas estas líneas de conceptos de cómo se está manejando en esta parte. Normalmente, bueno, una vez que la energía química, hablando del proceso, es liberada hacia una sustancia, esa sustancia se transforma en una sustancia completamente nueva. La energía química es el potencial de una sustancia para experimentar una transformación sobre la reacción química. O también se dice transformarse en otras sustancias. Formar, romper enlaces químicos, pues implica precisamente energía, como estábamos comentando en la parte nuclear. Esta energía puede ser absorbida, puede evolucionar en un sistema químico. La energía puede ser también liberada o absorbida por una reacción entre un conjunto de sustancias químicas que es igual a la diferencia entre la cantidad de energía de los productos. En una reacción química, el contenido energético de los productos es en general diferente del que corresponde a los reactivos. La energía se desprende o la que es absorbida puede ser en forma de energía luminosa, eléctrica, mecánica, etc. Habitualmente se manifiesta pues en forma de calor. Este calor hace el intercambio de una reacción química, se llama calor de reacción y tiene un valor característico para cada tipo de reacción. Las reacciones pueden entonces clasificarse de esa manera exotérmica hacia afuera o endotérmica hacia adentro, según que haya desprendimiento o absorción de calor propiamente dicho. La energía radiante, que fue uno de nuestros capítulos principiantes, pues también conocida como energía electromagnética, que poseen las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, cualquier forma de luz tiene energía electromagnética, incluyendo partes del espectro que no podemos ver. La radio, los rayos gamma, los rayos X, los microondas, la luz ultravioleta, bueno, son otros ejemplos de energía electromagnética, ya que es una forma invisible de energía en este tipo de onda transversal. De los muchos tipos de energía en nuestro universo, bueno, esta forma de energía es la única que no requiere que un medio o materia viaje sobre hacia adentro. Esta forma puede viajar a través del espacio vacío como una onda transversal. Hay muchos tipos diferentes de energía electromagnética. Se dice, bueno, que esta energía está en forma de ondas. Según Einstein y Max Planck, la radiación electromagnética existe en forma de partículas llamadas fotones. Y bueno, cada partícula es un grano de energía extremadamente muy pequeño, que es este fotón que viaja en paquetes, por así decirlo, o así es como lo estudia precisamente las partes de la ingeniería de la ciencia. ¿Es posible que la energía electromagnética sea tanto ondas como paquetes de energía? Bueno, se ha encontrado que estas respuestas son ambiguas, por lo cual se profundiza aún más el misterio dentro del electromagnetismo. Esas radiaciones viajan con velocidad de luz y pueden estar compuestas de ondas de radio como televisión, radar, calor, luz, ondas. Y de manera concluyente, el Sol, la Tierra, la ionosfera, pues son las principales fuentes de energía electromagnéticas
dentro de la naturaleza. Y no es que estas tecnologías sean realmente nuevas, ya tenían precisamente un escrito de hechos dentro de su historia para la extracción de la energía, pero hay que recordarlas también, porque ahorita es a lo que se está virando en este ámbito de la descarbonización. Los usos de la energía son variados, ya hemos comentado esa parte, dentro de todas esas actividades humanas. Por eso es que hablamos también de transporte, hablamos de requerimiento y hablamos de necesidades también. Necesitamos energía para la industria, para el transporte por carretera, por ferrocarril, marítimo, aéreo, para iluminar las calles, oficinas, comercios, hogares, y no terminaríamos para los electrodomésticos que hacen en esta necesidad también los aparatos multimedia, en las partes de la agricultura, para las telecomunicaciones, cohetes al espacio. Así que es muy difícil imaginar la vida cotidiana sin disponer de la energía. Esta ilustración que estamos observando, bueno, muestra los múltiples usos de la energía en casas, en exteriores, para leer, el agua caliente para fregar, ambiente cálido gracias a esta calefacción, música, trenes, aviones, pues necesitan energía precisamente para moverse. Y bueno, ya vimos el fundamento de estos tipos de movimiento. Resulta difícil no contar con esa disposición de esa energía comercial, pero ahora es necesario hacer caminar nuevas pautas de consumo de energía hacia este grado de la sostenibilidad. Y ahí estamos viendo precisamente ese tipo de nivel que vamos a requerir. Bueno, y ahora vamos a estudiar esta perspectiva histórica del carbón, petróleo y esta base precisamente renovable. Hablar de modelos energéticos es hablar precisamente de modelos de la sociedad. Por eso hemos estado ligando esta base anterior. Así que asumiremos aquí que en esta parte del humano, del aprovechamiento de fuente de energía, satisface necesidades esenciales como un modelo energético. La manera en que se encuentra y desarrolla nuevos sistemas económicos, sociales, agroalimentarios, incluso el propio sistema científico técnico. Y estas partes, bueno, dejan de hacerlo porque sobrevenían los cambios. Es así, a lo largo de esta parte de la evolución, la humanidad conoce diferentes modelos energéticos. El modelo energético de la humanidad, preagrícola, agrícola, y todas estas partes evolutivas. La barrera de los modelos precisamente se han hecho varios tiempos prolongados. Desde las partes de las tribus, bueno, casi no existían precisamente estas herramientas. Posteriormente emerge un segundo modelo energético que es esta parte agrícola. Este modelo que se desarrolla como fuente energética pues se suma a la atracción de este tipo de incipiente uso del viento como navegación a vela. Bueno, en esta parte los inventos de arados de hierro, de las hachas, fuentes energéticas, se desarrollaron nuevos modelos conocidos como agrícolas avanzados. Y bueno, ya hemos conocido que aparecen nuevas herramientas, así que la expansión de la producción agrícola implicaba ya obras de ingeniería hidráulica para estos tiempos. Los molinos hidráulicos que estamos viendo aquí en el modelo energético preindustrial, pues todos los modelos descritos conducen precisamente a estas nuevas invenciones, bueno, de acuerdo a estas necesidades. Esta preindustrial se mantiene durante la vigencia de este sistema feudal. Hay invenciones de herradura, utilización de aperos que permiten caballos proporcionados de 200 watts o los famosos 735 watts de potencia. Así que se hace el uso extensivo de las energías renovables, ruedas hidráulicas, máquinas de elevar agua, molinos de viento, etc. Y bueno, esta parte del modelo energético
industrial, como el empleo del carbón, mineral, pues se desata la revolución industrial y empiezan a usar máquinas y crecer en población y en producción. Durante la vigencia de este modelo energético, el consumo de energía per cápita alcanza los 3.500 watts y su empleo se concentra para alimentación económica, doméstica, agricultura, industrial y transporte. Y bueno, ya en esta parte, en la parte industrial avanzado, pues es el que da forma y estructura al mundo en el que vivimos, particularmente desde la década de los 50 hasta nuestros días. Se ha caracterizado por uso del petróleo, tan combinadas con fuentes de energía renovable, bueno, y debido a la sobrepoblación, el mundo pues ha hecho recursos naturales, poco a poco se ha utilizado más recursos y eso ha empezado a buscar esta necesidad también del otro lado de nuevas fuentes energéticas no dañinas hacia el medio ambiente. Muchas gracias.